La figura de Julio Argentino Roca es una de las más destacadas y controvertidas de toda nuestra historia. Junto a otros de la generación del 80, fue el auténtico arquitecto de la Argentina moderna. Militar, político, legislador, 2 veces presidente de la República y para muchos un estadista, Roca mueve pasiones, pero divide las aguas. Calles, escuelas, plazas, monumentos, una división del ejército argentino e incluso una línea ferroviaria recuerdan su nombre. Su momento culminante llega en 1879, cuando a sus jóvenes 33 años de edad, el presidente Nicolás Avellaneda lo designa como ministro de Guerra y Marina y le asigna la más importante misión de toda su vida, la organización de la campaña del desierto, mediante la cual Roca anexa al territorio nacional 375.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a las tierras que van desde el sur de La Pampa hasta el estrecho de Magallanes, atravesando toda la Patagonia. Es allí cuando surge el costado más oscuro y cuestionable de Roca, el exterminio de los indígenas que, cruzando la cordillera, venían de Chile, y también el de las tribus que ya estaban previamente establecidas en el territorio nacional. Su plan y el modo de ejecutarlo no fueron muy diferentes al que ya en 1833 había llevado a la práctica Juan Manuel de Rosas con su propia campaña del desierto. Sin embargo, es la sola mención del nombre de Roca la que activa una grieta que aún hoy divide a quienes lo ven como el auténtico hacedor de la soberanía nacional y a aquellos que lo consideran un tirano y un genocida. Bueno, Julio Argentino Roca fue el presidente más importante del siglo XIX argentino por la razón que fue el principal formador del Estado-Nación, fue el que concluyó el Estado-Nación como lo conocemos por lo menos a través de todo el siglo XX, por la recuperación de la aduana para las provincias y al mismo tiempo la confección del Estado Nacional tal como lo conocemos en el siglo XX. La influencia de Julio Argentino Roca en la historia argentina es fundamental porque es el que inicia el orden conservador en la Argentina, ¿no? A través de varias cuestiones que tienen que ver con la domesticación de Buenos Aires a la Liga de las Provincias, al mismo tiempo la campaña del desierto que él lleva adelante un tiempito, unos meses antes, pero también el modelo agroexportador argentino que es el modelo de complementariedad absoluta con Gran Bretaña en el cual se consiguen grandes extensiones de tierra para poder colocar a Argentina en el mercado internacional de venta de carnes y de granos, ¿no? Y de lana fundamentalmente. Entonces en ese sentido uno podría decir que Roca es no solamente un presidente fuerte hacia el interior, porque al lograr el Partido Autonomista Nacional como una gran unidad nacional, sino que también lo que hace es marcar el sendero económico de la Argentina en los próximos 30, yo diría 1880, 50 años, yo diría hasta la caída del Imperio Británico en 1930, después de la derrota sufrida. Gana la guerra Gran Bretaña en 1918, pero en realidad es la gran perdedora económicamente, ¿no? Entonces Julio Argentino Roca lo que hace ahí es plantar, es el gran proyecto político de la generación del 80, ¿no? Yo no tuviera que decir cuántos proyectos políticos, económicos, culturales y sociales hubo en la Argentina, uno debe reconocer que hay por lo menos 2, ¿no? El del 1880 con Roca a la cabeza y el de 1943-46 con Juan Domingo Perón, ¿no? Son los dos grandes momentos en los cuales el Estado-Nación se transforma a sí mismo, ¿no? El primero bajo la égida del modelo agroexportador y el segundo bajo el modelo de la sustitución de importaciones vía industrialización. Fue 2 veces presidente de la República Argentina y uno de los grandes exponentes de la generación del 90. Una época en que la Argentina se perfilaba como una gran potencia mundial. No solamente estaba recibiendo inversiones, sino que estaba recibiendo mano de obra europea que había fijado sus ojos en la Argentina como un país para residir y quedarse, ya no ser la inmigración golondrina,
sino el hecho de quedarse, echar raíces y conformar un país. Alejo Julio Argentino Roca, según su fe de bautismo, nació en San Miguel de Tucumán el 17 de julio de 1843 y murió en Buenos Aires el 19 de octubre de 1914. Político, militar y estadista argentino, se desempeñó 2 veces como presidente de la nación, desde 1880 hasta 1886 y luego desde 1898 hasta 1904. Con un total de 12 años entre sus 2 mandatos presidenciales no consecutivos, Roca es quien durante más tiempo ejerció la primera magistratura del país en toda su historia. Roca es el representante más influyente de la denominada generación del 80 y dirigió la política argentina durante más de 30 años al frente del Partido Autonomista Nacional, PAN, que se mantuvo 42 años en el poder sin alternancia, tejiendo complejos sistemas de alianzas con distintas fuerzas políticas, lo que le valió ganarse el apodo de El Zorro. Lideró una corriente caracterizada por el personalismo y el control del poder político por parte de un reducido grupo de personas influyentes, oponiéndose a las reformas electorales democratizadoras como el sufragio secreto y obligatorio que reclamaban los sectores antirroquistas. La campaña del desierto es el hecho más polémico que tiene a Roca como protagonista, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hecho contradictorio en sí mismo. Uno podría decir que un genocidio nunca puede tener algo de positivo, y es cierto, y eso es lo que anula cualquier posibilidad de matiz, pero también es cierto que sin ese genocidio las tierras de la Patagonia hubieran estado en disputa con el Estado Nacional chileno, que también lleva adelante sus campañas al desierto, entre comillas, ¿no? Si uno visualiza la historia de la Argentina del siglo XIX, es la historia de la conquista de las campañas, ¿no? La campaña del desierto de Juan Manuel de Rosas en la década del 30 y la campaña al desierto del año 79-80 de Julio Argentino Roca, ¿no? Todo el tiempo el Estado Nacional Argentino está intentando apropiarse de tierras para poder llevar sus límites lo más lejos posible, ¿no? Y además con una clara intención, que es la apropiación de tierras que estaban, yo diría, en disputa con los pueblos originarios, ¿no? Si uno tuviera que pensar un resultado final de la campaña al desierto, es que a veces las atrocidades también tienen una forma de resolver disputas y de dominio sobre extensiones de tierra que hacen que un Estado-nación se vea beneficiado, ¿no? por ese genocidio o ese exterminio. El tema es que es muy difícil pensar qué es más importante, ¿no? Si la extensión de tierra, la extensión de las fronteras o la vida de miles de personas. Y la segunda pregunta es si es preferible que ese genocidio lo cometa el Estado-nación argentino, o que lo cometa otro Estado-nación como el chileno o como cualquier otro Estado-nación que hubiera ocupado la Patagonia, ¿no? Esa es una gran pregunta. Lo que pasa es que esa pregunta nos lleva a pensar que las muertes tienen justificación, ¿no? Digamos, yo creo que la segunda parte de la pregunta tiene que ver con la forma en que se repartieron las tierras, ¿no? La forma en que se repartieron las tierras en sí mismo invalida la campaña al desierto, porque se la reparten entre los generales y entre el grupo económico que hizo la recolección de fondos a través de la sociedad rural, con Martínez de Dios, que era el titular de la sociedad rural. Hicieron una campaña económica para sostener la campaña al desierto, y se quedaron con 300.000 hectáreas cada uno de los generales, ¿no? Y al mismo tiempo a los soldados que le habían prometido hectáreas para poder cultivar no le pagaban los sueldos, y ahogados financieramente tenían que vender a precio vil las pocas hectáreas que le habían
dado por haber pertenecido a la campaña del desierto. Es decir, hay un complejo de apropiación de la tierra a través del Estado que hace que sea un acto de corrupción desde el principio al fin, ¿no? Y sobre esa apropiación corrompida de la tierra se elevó la oligarquía argentina, ¿no? Tanto en la provincia de Buenos Aires como en las provincias de la Patagonia, ¿no? Alejo Julio Argentino Roca fue general de la Nación, pero tal vez sea más recordado por la campaña al desierto, esa que se llevó a cabo para afianzar y extender los límites de la actual República Argentina. De hecho, perteneció a una generación que tenía una idea de país y aún se sigue mencionando esa generación por ese tema. Quiere decir que, conforme el tiempo fue pasando, Argentina debió perder su norte. Había ambición, había ganas, hubo errores. ¿Qué generación no lo tiene? Pero el hecho es que la historia no se puede juzgar con parámetros actuales, no se debe juzgar con parámetros actuales, sino que tiene que ser entendida en su propio momento histórico. Los hechos históricos y sus protagonistas, sus personajes. Mientras sus detractores consideran a Roca antidemocrático, proclive al fraude y oligárquico en términos políticos y económicos, quienes lo veneran destacan que durante sus 2 mandatos presidenciales se dio inédito impulso a la infraestructura en ferrocarriles y la instalación de puertos, las inversiones extranjeras, una inocultable expansión agrícola-ganadera, fuerte corriente inmigratoria europea, la expansión y consolidación territorial, marcando muy especialmente los límites con Chile, y un fuerte crecimiento económico que ubicó a la Argentina entre los países más poderosos, que la llevó a convertirse a principios del siglo XX en una potencia mundial. Las 2 campañas contra los pueblos originarios, que una es de Juan Manuel de Rosas, lidera Juan Manuel de Rosas en la década del 30 y otra es la de Julio Argentino Roca, yo creo que la principal diferencia es en la concepción misma de la campaña, ¿no? Rosas, contrariamente a lo que uno cree, Rosas mata más indios que Roca. Sin embargo, negocia de manera más de igual a igual. Incluso apadrina algunas tribus, logra hacer pactos políticos y pactos sociales con algunos pueblos originarios. En cambio, Roca no pacta, ¿no? Roca mata y domina y al mismo tiempo esclaviza, ¿no? Los trae a Buenos Aires para que sean puestos en la vidriera del Museo de La Plata, Natural de La Plata, como objeto de vista y de burla de los que quieren ir a ver lo que es un indio, o como servidumbre de las familias más importantes de la oligarquía argentina, ¿no? Rosas es muy duro a la hora de combatir, pero es más blando a la hora de concederles derechos políticos a sus pueblos con los cuales poder negociar la apropiación de la tierra, ¿no? En cambio, Roca no. Roca lo que hace fundamentalmente es exterminar toda posibilidad de negociación política, ¿no? Sobre la campaña al desierto, eso comenzó casi desde la primera junta en 1810, porque teóricamente el virreinato del Río de la Plata, creado por Carlos III de España, tenía una gran extensión geográfica, pero un control efectivo no condescendiente con el mapa que se tenía de la extensión del propio virreinato. De hecho, el virreinato del Río de la Plata, lo que hoy podría ser Argentina, tenía salida por el Pacífico. Chile era una simple capitanía general, pero fíjense cómo Argentina fue perdiendo una gran cantidad de territorio. Decía que la campaña al desierto se extendió a partir de esas fechas. Había que consolidar el territorio y siguió después con Juan Manuel de Rosas, una campaña que fue instaurada que fue llevada a cabo, es decir, la campaña al desierto de Rosas fue llevada a cabo para tratar de parar los malones indios y evitar el rapto de mujeres, sobre todo,
porque además en esto hay un capítulo especial, el tema de las cautivas y de las cautivitas, es decir, las niñas que también eran llevadas a las tolderías. A partir de ahí también se pretendía que se tuviera mayor tierra que pudiera ser derivada a la agricultura, el hecho de que se permitiera el asentamiento y además el control de los malones. Después, cuando en la presidencia de Avellaneda le encarga a Roca el hecho de llevar a cabo eso, porque Roca le había dicho, la única manera de que nosotros podemos consolidar es directamente derrotar al indio, incorporarlo a la Argentina y de utilizar esas tierras para el crecimiento. Y Avellaneda le dio la orden, le dio su aval para que llevara a cabo esas campañas. La zanja de Alsina había fracasado. La idea de la generación del 80, el hecho de que había que poblar, y las campañas que llevó a cabo Julio Argentino Roca, que lo pudo hacer porque Chile estaba ocupado en su guerra con la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, como no quería Santiago tener otro frente abierto, la campaña se pudo llevar a cabo con cierta, pongámosle, tranquilidad y consolidar ese territorio. La Patagonia y la parte occidental de la región pampeana se encontraban históricamente habitadas por la etnia originaria de los tehuelches, que fueron atacados y absorbidos por los mapuches provenientes de Chile. La guerra entre tehuelches y mapuches culminó con la derrota de los primeros y deriva en el avance indígena sobre poblaciones blancas mediante los malones, con saqueo, robo y venta de ganado del otro lado de la cordillera de los Andes. Entre 1833 y 1834, durante el gobierno de Juan Ramón Balcarce en la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas desató su campaña del desierto con el aval de los gobernadores de Mendoza, San Luis y Córdoba. Rosas avanzó contra las tribus pampa, ranqueles, tehuelches y mapuches remanentes y cumplió con su cometido de someter al indígena a los blancos, rescatar cautivos criollos y recuperar los territorios perdidos. Con el fin de su campaña del desierto, Rosas vuelve a gobernar en la provincia de Buenos Aires en 1835 y pacta con varios caciques de diferentes etnias, una maniobra que le permitió frenar los malones. Por supuesto, la pregunta sobre qué hubiera pasado si Roca no hubiera hecho la campaña del desierto es una pregunta contrafáctica, es imposible contestarla. Lo que sí creo es que hubiera habido otro que hiciera la campaña del desierto en la Argentina y quien hubiera llegado primero, ya sea en el Estado chileno o en el Estado Nacional Argentino, hubiera cometido las mismas atrocidades y hubiera hecho la misma apropiación de tierras, ¿no? Lo que no sabemos es si el reparto de las tierras hubiera sido de la misma manera, ¿no? Yo creo que en el reparto de las tierras también hay que poner el acento en la atrocidad de Roca, porque es masacre, apropiación, reparto de manera irregular, ¿no? ¿La oligarquía chilena lo hubiera hecho de la misma manera? Posiblemente sí. El tema es qué hubiera pasado si en otro momento el Estado Nacional Argentino se hubiera apropiado de esos territorios y hubiera llegado a la frontera hasta las que conocemos hoy como Estado Nacional Argentino, ¿no? Hubiera dependido mucho de las necesidades económicas, del proceso político, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido, no sé? Estoy pensando en los territorios nacionales que nacionalizó Perón, ¿no? Las últimas comunidades en el Chaco y Formosa, ¿no? Que también fueron reprimidas, ¿no? No es que fueron convencidas a ingresar al Estado-Nación. Y tampoco se puede pensar en que la apropiación de tierra se puede hacer sin violencia, ¿no?
es posible desapropiar a otros sin violencia, ¿no? Es posible conquistar territorios sin violencia. Esa también es una pregunta que hay que hacerse respecto de lo que hizo Roca, ¿no? Puede ser contrafáctico pensar qué hubiera ocurrido si Roca no hubiera llevado a cabo la campaña al desierto. Quiero decir que desierto se le decía porque estaba deshabitado o no estaba poblado por hombres blancos. Es lo que generalmente, por eso se le llamaba desierto. ¿Qué hubiera pasado? Y seguramente si Chile no hubiera estado ocupado en la guerra peruano-boliviana, o como pasó, que los derrotó y se consolidó, porque Chile también hizo su campaña hacia el sur, seguramente hubiéramos perdido la Patagonia, que siempre ha sido un factor de interés de las grandes potencias. Chile por un lado, Inglaterra por el otro. Fíjense que distintos países americanos, como el caso de los Estados Unidos, como el caso del Imperio brasileño y después Estados Unidos del Brasil y más tarde República Federativa del Brasil, y nosotros mismos llevamos a cabo la consolidación del territorio. Es verdad que por ahí la mentalidad anglo fue distinta a la mentalidad heredada del Imperio español y portugués. Es decir, las relaciones con los pueblos que los conquistadores o los adelantados encontraron fue distinta la actitud del anglo con la actitud del hispano. Hubo integración, más allá de todos los choques que se pueden decir. No hay ningún imperio que en un principio no haya chocado con las poblaciones que se encontraban en el lugar. Entre 1878 y 1885, Julio Argentino Roca lleva adelante su campaña del desierto, con el general Conrado Villegas encabezando gran parte de las acciones militares. Se estima que murieron al menos 14.000 indígenas, mientras que también hubo miles de bajas en las tropas enviadas por Roca, cuyo legado sigue siendo controvertido. Ponderado por muchos como el verdadero hacedor de la soberanía argentina y su expansión y consolidación territorial, sus detractores, sin embargo, lo consideran un auténtico genocida. Evaluar a Roca nos obliga a tener otra mirada respecto de nuestra propia historia, ¿no? Muchas veces los argentinos miramos la historia de forma binaria, buenos y malos, blancos y negros. Muchas veces algunos creen que la historia está en los matices, que se puede analizar la historia con matices, con grises. Yo creo que en el caso de Roca y en tantos otros, la humanidad de los personajes nos obliga a tener una mirada contradictoria, ¿no? Pensar que un hombre puede ser bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Y que un hecho puede ser bueno y malo al mismo tiempo, tener distintas facetas contradictorias, ¿no? Creo que los hombres son hijos de la contradicción de su tiempo, hijos de sus propias contradicciones, y los hechos que llevan adelante también son hijos de esas contradicciones, ¿no? La izquierda argentina incluso ha discutido mucho a Roca, ¿no? La izquierda nacional con Jorge Abelardo Ramos haciendo un reconocimiento de Roca, y Miliciades Peña, también trotskista como Ramos, negando las virtudes del roquismo como constructor del Estado-Nación, ¿no? Esas discusiones se han dado fuertemente en la historia, por eso hacer un análisis de cómo evaluar a Roca siempre se lo tiene que evaluar de forma contradictoria, ¿no? Sabiendo que además de la campaña del desierto logró que las provincias pudieran federalizar a Buenos Aires, recuperar la aduana, tener la posibilidad de ingresos nacionales a partir de la aduana y quitarle la aduana a Buenos Aires, y además el gran pacto social que hizo la oligarquía argentina, que es la ley de educación, ¿no? La ley de educación obligatoria, que nosotros a veces por propaganda sarmientina creemos que se la debemos a Sarmiento, y en realidad la ley de educación fue hecha durante el gobierno de Roca, ¿no? Entonces creo que allí hay que valorar a Roca como un gran proyector del Estado-Nación argentino. Julio Argentino Roca fue un claro exponente de la generación del 80, en lo que se refiere a la actitud de consolidar un país y tratar de convertirlo en una gran potencia. El análisis de su gestión debe ser analizada en su propio contexto. Puede haber muchas discusiones, se puede estar a favor o en contra de él, pero no se puede negar
que hizo su trabajo con una vocación de la argentinidad. Pese a los cuestionamientos históricos, Roca logró anexar para el territorio argentino 41 millones de hectáreas. Es el territorio que va desde La Pampa hasta el sur extremo de la Patagonia. Sin embargo, es allí donde surge el otro costado oscuro de la historia de Roca, y es la apropiación para su peculio personal de 300.000 hectáreas, algo que replicó con las mismas extensiones de terreno para altos oficiales del ejército, terratenientes o estancieros cercanos a su entorno y a la oligarquía. ¿Cuál era Roca? ¿Quién era Julio Argentino Roca? ¿Cómo debemos recordarlo en la historia?